言い忘れてたけど、これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。 Con esta frase finaliza el primer capítulo del manga de Boku no Hero Academia. El inicio de la historia sigue, en su mayoría, el modelo básico de los shonen de pelea, mostrando a un protagonista sin ningún poder o sin talento para triunfar en su mundo, pero que aún así desea ser el más poderoso de su respectiva historia. Claros ejemplos son Naruto, que desea ser Hokage, o Asta, que quiere ser el Rey Mago, y sabemos que tarde o temprano van a llegar a su meta. Pero a pesar de que Boku no Hero Academia es una buena historia, tiene puntos en los que deja mucho que desear, los cuales, según mi punto de vista, son la historia, los personajes y los villanos. El inicio de la historia de Boku no Hero Academia sienta las bases de un mundo bastante particular, debido a que toma una idea bastante explotada en esta parte del mundo: los superhéroes. Debido a la gran influencia tanto de Marvel como de DC, la gente en general tiene una idea bastante clara de qué es un superhéroe, siendo en su mayoría una persona con una historia de origen algo trágica, en la que obtienen habilidades extraordinarias y logran entender un gran poder conlleva una gran responsabilidad, haciendo que usen sus poderes para hacer el bien a las personas de su sociedad, siendo, por así decirlo, un grupo de personas bastante pequeño que tienen habilidades sobrehumanas. Pero esto es bastante diferente en el caso de Boku no Hero Academia, ya que en el universo que nos plantea Horikoshi, la mayor parte de la población de la Tierra posee una habilidad especial, dándoles el nombre de Quirk o Kosei, pudiendo ir desde crear electricidad hasta hacer levitar las cosas, pero no contando todas las personas con habilidades útiles para convertirse en héroes. Debido a la aparición de estas habilidades, algunas personas empezaron a aprovecharse de estas y cometer diversos delitos, dando como resultado la aparición de héroes, siendo en un principio de forma clandestina, pero luego de que la sociedad evolucionó y se adaptó al mundo de los humanos con super habilidades, la profesión de héroe llegó a existir y todo lo que esto conllevó en la sociedad. Esta diversidad hace que el universo de Boku no Hero Academia tenga una infinidad de cosas por desarrollar, pudiendo ir desde cómo aparecieron los Koseis hasta cómo es la sociedad fuera de Japón, porque al parecer en el resto del mundo el uso de los Koseis por parte de civiles es llevado de otra manera, pero el autor se limita únicamente a mostrarnos lo que pasa con la UA, la academia más prestigiosa de Japón, y además centrándose solo en la clase 1A, teniendo incluso dentro de la misma academia mucho más por desarrollar. Por otra parte, se podría decir que la historia no es lineal, ya que las cosas que suceden en algún arco en particular no afectan directamente el resto de los arcos, exceptuando el retiro de All Might, que al ser un hecho histórico dentro de su propio universo, tenía que ser relevante de una u otra forma. Pero la mayoría de los hechos importantes de sus respectivos arcos no se toman en cuenta en los siguientes, como por ejemplo que Bakugou haya quedado en primer lugar en el festival deportivo, el asunto del traidor de la UA, que Deku haya mostrado que tiene más de una particularidad frente al resto de su clase, etc. Estos hechos no tienen importancia en el resto de los arcos, lo que hace que puedas saltar arcos completos y poder continuar con la historia sin ningún tipo de inconveniente, haciendo que la historia solamente viva de momentos épicos, como por ejemplo las peleas que hay en los diferentes arcos, en lugar de hacer que queramos saber más de la historia o del mundo donde se desarrolla o de los personajes, como hacen otros mangas, siendo One Piece el mejor ejemplo de esto. Esta es probablemente la parte más difícil de analizar de Boku no Hero Academia sin llegar a extremos de hater o fanboy, pero en fin. Como dije antes, la historia se centra en su mayoría en la clase 1A de la Academia UA, donde podemos ver al protagonista, Izuku Midoriya, Deku para los amigos y al resto de personajes principales de la historia. El principal problema de esto es que además de Deku, Kirishima, Bakugou y Todoroki, ningún otro de los personajes de la clase 1A tiene un desarrollo muy amplio. Empecemos con Deku, el prota. Midoriya es una de las pocas personas que nacen sin ninguna particularidad, pero aún después de enterarse de eso, su sueño seguía siendo volverse un héroe como All Might, pudiendo hacer que Deku pudiera lograr su sueño a base de esfuerzo, habilidades físicas obtenidas a base de entrenamiento o sencillamente ingenio. Pero en lugar de eso, le regalaron el que es probablemente el poder más roto de toda la historia. A lo que quiero llegar con esto es que de la forma en la que empieza el viaje del prota no es la mejor, y además de eso, Deku no tiene una evolución destacable durante lo que va de la historia. No en cuestión del dominio del One for All, sino a su desarrollo como personaje principal. Porque si comparamos la personalidad del Midoriya de la primera temporada con el de la cuarta temporada,
prácticamente no encontramos casi ninguna diferencia, a pesar de que hubo varios momentos para que esto pasara, como por ejemplo cuando casi muere en su pelea contra Muscular, el retiro de All Might o la muerte de Sir Night-Eye, cosas que deberían afectar a cualquier personaje de la ficción. Debido a esta carencia de desarrollo, es fácil perderle el interés al protagonista y centrarse en otros personajes, como Endeavor o Mirio. Pero Boku no Hero Academia todavía no tiene pinta de acabar, así que Deku tiene el potencial de convertirse en un buen protagonista que esté al nivel de su historia. Ahora pasemos a la rubia musulmana. Katsuki Bakugo, el coprotagonista, si se le puede llamar así, es un estereotipo con patas, al ser el típico amigo rival del protagonista, que tiene poderes alucinantes y es bastante hábil en el manejo de sus habilidades. Además que se lleva mal con el prota por alguna razón en particular, que habitualmente no es muy profunda, sobre todo en este caso, ya que se origina de un hecho bastante ridículo de la infancia de Bakugo y Midoriya, cuando Midoriya trató de ayudar a Bakugo a pesar de que él supuestamente estaba bien. Algo a rescatar de Bakugo es que poco a poco va evolucionando, aunque mantiene su temperamento que llega a ser irritante en la mayoría de casos. A medida que la historia avanza, se ve que él empieza a dejar de ser tan egocéntrico, y cada vez se preocupa más por sus compañeros y amigos, por lo que a diferencia de Deku, sí se nota una mejora en este personaje. El emo de Boku no Hero Academia. Probablemente sea el más poderoso de la clase 1A, debido al Kosei compuesto que tiene que le permite crear hielo y fuego, y que si se desarrolla lo suficiente, le permite manipularlos logrando así la piroquinesis y algo parecido a la hidroquinesis. Pero, durante el principio de la serie se negó a usar sus poderes de fuego debido a un trauma que le ocasionó su padre, pero que con la ayuda de sus amigos, especialmente Deku, logra aceptar el Kosei que heredó de su padre a pesar de que no lo perdona por lo que le hizo su familia, recordando también que su madre le dijo que él podía volverse el tipo de héroe que quisiera sin importar cuál fuera su origen, liberando así todo su poder heredado en una de las escenas más impresionantes de la segunda temporada. A partir de este punto su evolución se centra en la relación de Shoto con su padre, la cual va progresando bastante bien y de forma coherente, además que en los últimos capítulos del manga se está profundizando bastante este tema. También podemos ver cómo Shoto está mejorando el control sobre su pyroquinesis, llegando así a ponerse a la par con Deku y Bakugo en cuestión de poder. Ahora llegó el turno del personaje con el mejor desarrollo de todo Boku no Hero Academia, Enji Todoroki, o mejor conocido como Endeavor, el actual héroe número 1 de Japón. No se sabe mucho ni sobre su infancia ni su juventud, aparte de que estudió en la UA, al parecer junto con All Might, siendo superado por él siempre debido a las claras ventajas que da el One for All sobre cualquier otro queer. Frustrado debido a esto, Endeavor se obsesionó con superar a All Might, sin importar el precio ni las consecuencias, lo que lo llevó a buscar mejorar su Kosei por medio de lo que Shoto llamó matrimonio por particularidad, que consiste en casarse con alguien que posee un Kosei que al combinarlo con el propio resulta en uno mucho más poderoso. Casándose con alguien que tenía la particularidad que le permitía crear hielo, y teniendo 4 hijos, de los cuales solo Shoto obtuvo ambas habilidades, y debido a esto Endeavor lo obligó a entrenar de forma brutal desde una temprana edad, con el único fin de que en algún momento pudiera superar a All Might. Pero después de la pelea de All Might contra All for One y su posterior retiro, además de obtener el título que siempre quiso, también vio que el objetivo de su obsesión insana también desapareció, obligándolo a darse cuenta de todo el daño que había causado a su familia y en consecuencia actualmente está tratando de recomponer la familia que él mismo destruyó. Gracias a Endeavor podemos ver un poco de cómo es la sociedad en el mundo de Boku no Hero Academia, ya que él no es un héroe de luz, por así decirlo, como serían All Might o Deku, sino que se acerca más a lo que sería un antihéroe. Pero aún así la gente lo respeta y admira, haciendo entender que las motivaciones de los héroes de esa sociedad son bastante diversas, y en algunos casos no están ni remotamente cerca de querer ayudar a la sociedad. Llegamos a la parte que peor se le da a Boku no Hero Academia, que es tener villanos que sean memorables. Así que empecemos con el hate. Durante lo que vamos del manga, se nos presentaron 6 villanos con sus respectivos grupos, que son Shigaraki, Stain, All for One, Chisaki, Gentle y Redestro, de los cuales solo Chisaki y Redestro tienen un desarrollo que vale la pena mencionar. Uno que desea resurgir de la organización que lo acogió, y el otro seguir los ideales de su padre y cambiar las leyes que actualmente rigen el Capón de su realidad.
En ambos casos hay cosas más profundas, pero para no hacer el video muy largo, nos centraremos en Shigaraki Tomura y All for One, porque Stein, a pesar de tener una ideología bastante interesante y que daba para mucho desarrollo, no volvió a aparecer desde que su arco terminó, y no sé si considerar a Gentle como un verdadero villano. En fin, ahora hablemos del villano principal, que sería Shigaraki. En resumen, es un enfermo que solo quiere ver el mundo arder porque se le antojó. No tiene nada de trasfondo, o por lo menos no uno que valga la pena, debido a que en el último arco del manga, además de darle un power up, se nos mostró cómo fue su pasado y se explica por qué es como es en la actualidad. Lo que no se nos cuenta es que debido a lo que pasó con Nana Shimura, su padre empezó a odiar a los superhéroes, y debido a esto empezó a maltratarlos tanto a él como a su familia, hasta que Shigaraki despertó su Kosei de descomposición, matando a toda su familia en el proceso, siendo adoptado poco después por All for One, que lo eligió como su sucesor. Como podemos ver, no tiene mucho sentido que Shigaraki sencillamente quiera destruirlo todo solo por los abusos que su padre tenía hacia él. Algo más lógico sería que quisiera cambiar la sociedad en la que vive, para que la gente pueda aprender a usar de buena forma sus Kosei sin limitaciones o algo parecido. Otra cosa que resulta curiosa es que a pesar de las metas de Shigaraki, que son sencillamente destruir todo, All for One lo apoya, ya que se supone que él quiere volver a gobernar su sociedad como lo hizo hasta antes de la aparición de All Might. Además, también sería interesante ver un poco del pasado de All for One. Pero todavía Boku no Hero Academia no ha terminado y no creo que esté cerca del final. Así que todo esto se puede corregir, por lo que solo queda tener fe en Horikoshi y esperar a ver cómo continúa el desarrollo de su historia. Como traté de dejar claro durante este análisis, Boku no Hero Academia no es una mala historia. Es más, a mí en lo personal me gusta mucho. Pero no por eso voy a dejar de decir que tiene puntos en los cuales puede ser mucho mejor. Como dije, tanto el desarrollo de la historia en general como sus personajes y antagonistas pueden mejorarse con pequeños detalles que harían que la historia subiera mucho su calidad. En conclusión, ¿Boku no Hero Academia es una buena historia? Claro que sí. ¿Podría ser mejor? En varios detalles que mencioné en el video. Boku no Hero Academia tiene todos los medios para volverse uno de los mejores shonen de la nueva generación.